Crónica de un fraude anunciado. Por General Carlos Peñalosa. Nicolás Maduro esperaba que la noche del 14 de abril subiría al Empíreo cabalgando la sombra del caudillo de Sabaneta. Jorge Rodríguez le había prometido que con Smartmatic no podrían perder. Pero Maduro estaba razonablemente inquieto. Capriles rondaba cerca según las encuestas privadas de Gessi y Schemel, y por eso ordenó que no se publicaran. Jorge Rodríguez insistió que no debía preocuparse porque el sistema estaba blindado y la operación El Remolque al final del día pulverizaría a la oposición tal como habían hecho el 7O. Opinan los foristas. En aquellos momentos de euforia los confabulados contra la integridad del sistema electoral venezolano creían que todo estaba bajo control. Las denuncias de fraude que hicimos personas bien enteradas habían sido neutralizadas. El grupo La Colina aún respiraba dentro de la MUD y al frente había un glorioso camino abierto a sus maquinaciones con los hermanos Castro. En esos sueños de grandeza para consolidar el imperio de Fidel, aún no había atisbos de derrota, solo un frenesí de poder total y absoluto. Venezuela sería otra Cuba y él, Maduro, sería el virrey con aspiraciones a recibir el cetro de manos de Raúl. Con esta seguridad Maduro no percibió que él era solo una brizna de paja en el vendaval. El huracán que se desataría de detectarse el fraude era imposible. Estaba equivocado. La trampa no estaba blindada pese a que mucha gente había creído la historia de Smartmatic que el sistema solo transmite al final del día y que no es bidireccional. Eso es un burda mentira para el consumo de personas que no conocen el área de inteligencia telemática ni las tecnologías de punta que existen. Telemática es la interrelación entre telecomunicaciones e informática. El sistema Smartmatic y la CANF constituyen un sistema telemático. Esas falsedades que repetía Smartmatic y el NE fueron denunciadas pero el gobierno negó el hecho e hizo caso omiso a las acusaciones. Por su parte el grupo La Colina ha defendido la posición del gobierno sobre este asunto y ha convencido a la MUD que el sistema de Smartmatic es honesto, seguro, confiable y blindado. 2 semanas antes de las elecciones del 14 arribó a los Estados Unidos un nuevo exiliado político huyendo de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Se trataba de Christopher Bello Ruiz, un ingeniero electrónico experto en seguridad de sistemas de informáticos y en telemática. Ese ingeniero tenía una pequeña empresa privada que había hecho varios trabajos secretos en los computadores de Diosdado Cabello. Una de sus últimas asignaciones fue un trabajo de chequeo ordenado por Cabello dentro de la red de computadores del NE. En esa actividad Bello detectó la presencia de redes secretas utilizadas para enviar mensajes ilegales. Curiosamente estas redes secretas no incluían a los rectores del NE y varios de los usuarios clandestinos estaban fuera de las instalaciones del NE. Bello tomó nota de las claves para monitorearlas el día de elecciones para denunciar el uso ilegal de información que se estaba haciendo. Antes de las elecciones Cabello lo acusó de revelar información personal y dio instrucciones para que el SEBIN y el SIC empezaran a investigarlo. Bello se enteró que le preparaban una olla podrida para desacreditarlo y meterlo a la cárcel y decidió salir del país. Este ingeniero se encuentra en los Estados Unidos y está solicitando asilo político. Christopher Bello posee información clasificada sobre un fraude realizado el 14 que hará estremecer no solo al NE o al SUF sino a toda Venezuela. Esa información está a buen recaudo y será entregada a las autoridades norteamericanas en caso que a Bello a mi persona nos ocurra algo a raíz de esta denuncia. El NE dice que las máquinas solo se envían los datos al centro de totalización en Teleport luego del cierre de las mesas. Esa es la información que tienen ellos, pero como en el caso del El Marido Cornudo, son los últimos en enterarse. Esta transmisión se hace efectivamente al final de la elección, pero el secreto del fraude radica en la existencia de redes secretas entre las máquinas de Smartmatic y un control central clandestino en Cuba cuya existencia desconocen los rectores del NE. El día de las elecciones ese sistema transmite secretamente en tiempo real a través de 2 redes dentro de una intranet secreta que tiene un limitado y selecto número de usuarios. La intranet es una especie de internet privada que tienen los gobiernos y grandes empresas. Una de esas redes que transmite los paquetes de datos con información del voto en tiempo real. Durante el día esos datos no van al NE sino probablemente a Cuba.
En una red ultrasecreta un grupo de usuarios privilegiados, que no incluye a los rectores del NEN y a sus gerentes, se comunican privadamente. Esa red top secreta es la red cubana. En ella solo hay 1 o 2 venezolanos con capacidad de acceso. A través de la red cubana se transmiten cada hora actualizaciones de los totales de la marcha de la elección. Uno de los usuarios es alguien en el comando de campaña Chávez. Esto implica que ese comando sabe cuántos han votado, cómo va la elección y cuántos votos lleva cada candidato. Con esta valiosa información secreta e ilegal ese comando puede tomar decisiones para asegurarse el triunfo al final del día. Mientras se mantuviera el secreto, el juego estaba en sus manos. Christopher Bello el domingo 14 usando sus claves logró ingresar al sistema informático del NEI y monitoreó la red cubana obteniendo información sobre la marcha de la votación que me pasó a mí durante el día. Dada la importancia de hacer conocer esa brecha de seguridad del sistema y a la imposibilidad de denunciarla ante las autoridades del gobierno, decidí hacerlas públicas a través de mi Twitter @genpenalosa. En ese momento consideré que mi deber como ciudadano estaba por encima de la prohibición de difundir esa información antes del cierre. Obviamente una banda de tramposos tenía acceso a la información y era mi deber denunciar ese hecho ilegal. Durante el transcurso del día, hasta las 5 p.m. Capriles estuvo al frente en ese conteo. A esa hora su ventaja era del 3%. A partir de esa hora Bello me reportó que notaba una insólita explosión de votos de Maduro, quien en pocos minutos pasó adelante con casi 9% de ventaja cuando se había contado 13.600.000 votos. A los pocos minutos hubo un avance noticioso en el cual Jorge Rodríguez, visiblemente nervioso, decía que ya había votado 13.600.000 personas y que el proceso marchaba bien. ¿Cómo supo Rodríguez de esa cifra de votantes? Poco antes del cierre de las mesas, Bello me reportó que había sido detectado por los sistemas de seguridad del NEI que su acceso había sido bloqueado. Por fortuna, antes de desconectarse logró detectar que estaban reduciendo el margen de triunfo de Maduro, que ahora era cercano a 2%. El ingeniero Bello está iniciando los trámites para solicitar su asilo político y ofrece al Comando Bolívar acceso a la información que él tiene. Las pruebas de ese fraude están a buen resguardo. Espero que los directivos de ese comando se comuniquen conmigo a la brevedad posible. El caso de Bello se une ahora al de Anthony Daquín, un ingeniero de sistemas exiliado político. Daquín también tuvo acceso a los sistemas del NEI y a los de cedulación e inclusive viajó a Cuba a entrenarse. Daquín está exiliado en los Estados Unidos y dio declaraciones en CNN antes de las elecciones. Este hecho causó alarma entre los cubanos que controlan el sistema. Ahora Bello confirma las denuncias que he venido haciendo desde hace más de un año. Bello y Daquín están dispuestos a declarar ante técnicos del Comando Bolívar para dar más detalles del fraude y presentar sus pruebas. 1. El imperio de Fidel es mi libro sobre las injerencias de Castro en Venezuela en procura de apoderarse de nuestro petróleo. Está a la venta en Tecnociencia y las novedades. En la mira, en Venezuela, Cuba ha desarrollado un plan de control electoral revolucionario prócer que incluye la manipulación de las máquinas de votar y cuyo objetivo es establecer en este país un régimen comunista bajo fachada electoral democrática. En anterior artículo sobre Smartmatic afirmé que esa empresa, fundada por 4 inteligentes ingenieros venezolanos recién graduados, fue el caballo de Troya diseñado por el G2 cubano para controlar las elecciones venezolanas. En el presente escrito describiré la forma como se formuló y desarrolla ese plan, cuyo objetivo es perpetuar en Venezuela un gobierno comunista tras una carátula democrática. Lo que leerán a continuación no es ciencia ficción ni especulaciones, sino el producto de una detallada investigación sobre tan delicado tema. Es parte de una secuencia de artículos escritos en la convicción de que mientras más conozcamos el fraude electrónico que se nos aplica, mejor podemos combatirlo. Lo que no debemos hacer es ignorarlo o, peor, negarlo. El Plan de Control Electoral Revolucionario. Prócer es la primera aplicación cibernética del proyecto futuro de Fidel Castro. Este megaplan fue formulado como parte de la estrategia a utilizar en el escenario internacional que Castro llamó la batalla de las ideas. El objetivo es construir lo que ellos llaman la patria grande socialista, dirigida vitaliciamente por Fidel y sus sucesores mediante el control de las mentes en los países dominados.
Esto aparece descrito en detalle en mi libro El Imperio de Fidel, que circulará en los próximos días. El plan Prócer es solo una faceta de un plan maestro que va más allá de lo meramente electoral. El plan Prócer fue desarrollado en el máximo secreto por un selecto grupo de los más brillantes profesores y alumnos de la Universidad de Ciencias Informáticas UCI de Cuba, en conjunción con el G2. Su objetivo fue controlar el sistema electoral venezolano desde La Habana para potenciar el carisma y popularidad de Chávez. En Venezuela sería fácil desarrollar el plan, dada su arraigada cultura del voto. Este país cuenta además con recursos financieros para costear la inversión y tiene predisposición al uso de tecnologías avanzadas. La Universidad de Ciencias Informáticas, UCI de Cuba, fundada en el 2002 como un proyecto favorito de Fidel desde que el jefe del G2, Ramiro Valdés, le vendió la idea. Este centro de estudios tiene su pedigrí en la inteligencia militar cubana porque fue creado en las antiguas instalaciones de la base Lourdes. Esta instalación secreta era una sofisticada estación de radio escucha y guerra electrónica soviética creada para espiar y atacar cibernéticamente a los Estados Unidos durante la Guerra Fría. La instalación fue inicialmente operada exclusivamente por brillantes técnicos en comunicaciones y computación de la URSS, pero luego del colapso soviético pasó a manos cubanas. Antes de retirarse, los soviéticos dieron entrenamiento técnico a los nuevos operadores del G2 cubano. En la UCI se forma la crema innata de los expertos en telemática y espías electrónicos cubanos. La telemática es la disciplina que se ocupa de la integración de los sistemas informáticos de control y comunicaciones en proyectos cibernéticos aplicados a sistemas sociopolíticos como el Prócer. La UCI sirve de fuente de personal técnico y cobertura para la Operación Futuro, la más preciada joya de la corona cubana. Futuro es el nombre clave del designio hegemónico de Fidel en Hispanoamérica. Para lograr ese objetivo, la UCI dirigida por el G2 diseña y ejecuta una serie de proyectos telemáticos supersecretos que van desde el control de identidad hasta aplicaciones electorales y control cibernético del gobierno y el Estado. Estos proyectos están encuadrados en un escenario estratégico que Fidel llama la batalla de las ideas. El plan Prócer para Venezuela complementa la política de infiltración de agentes y guerrilleros que Fidel ha mantenido desde que llegó al poder en 1959. Constituye el paso decisivo que le permitirá a los hermanos Castro dominar a Venezuela. El arma cibernética tiene como objetivo la penetración de los sistemas informáticos de algunos países vecinos a través de sus sistemas de comunicaciones. Esta estrategia permitiría obtener información clasificada y eventualmente controlar a los países escogidos, en conjunción con los agentes cubanos infiltrados en su seno y sus colaboradores. Luego del colapso soviético, esta idea permaneció congelada por largo tiempo por falta de recursos. La llegada al poder de Chávez en 1999 le permitió a Fidel contar con financiamiento adecuado para desarrollarla. Para entonces Prócer estaba listo para ser utilizado. En 1999, un pequeño grupo de chavistas coordinados por asesores cubanos iniciaron la puesta en práctica del plan Prócer. Los iniciadores integraron un equipo coordinado por Jorge Rodríguez, un médico psiquiatra miembro de la Dirección de Estrategia Nacional del MBR. Jesse Chacón, un teniente retirado, ingeniero de sistemas y experto en telemática, y Socorro Fernández, ingeniero de sistemas especialista en sistemas operativos de IDVISA. Para entonces Rodríguez era un alto funcionario del E, Chacón era el presidente de Conatel y Fernández trabajaba en IDVISA como gerente de medios informáticos. La primera tarea de este equipo fue echar a Indra del E. Esta misión fue cumplida en el año 2000. Estas incidencias fueron cubiertas en el primero de estos artículos. La segunda tarea fue crear una compañía a la medida para ejecutar el plan Prócer. Allí entra en escena Smartmatic. Los detalles los revelaré en mi próxima entrega.